Bien, hermanos queridos, vamos hoy con la ayuda de Dios a concluir el estudio sobre el libro de Malaquías, el puente que une el antiguo pacto con el nuevo pacto, el puente que nos anuncia al mensajero que habría de iniciar el escrito siguiente, el Evangelio de Mateo, Juan el Bautista, que también es anunciado como mensajero aquí. En el capítulo 3, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y ese es exactamente lo que Juan el Bautista hizo. Dice en el capítulo 3, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya habían pasado 4,000 años y se había acercado. Aún faltaban 2 días según la perspectiva de Dios. Y ahora está mucho más cerca, hermanos, porque esos 2 días, el segundo día, para que se cumplan los 6, está a punto de terminar. El reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. E inmediatamente después, dice en el capítulo 3 de Malaquías: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. El ángel, o sea, el mensajero del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Y este libro de Malaquías concluye lo que Jesucristo mismo describió como todas las escrituras, que hasta entonces habían sido inspiradas, las escrituras hebreas. Jesucristo las describió en el capítulo 24 de Lucas. Por favor, diríjanse allá, capítulo 24 de Lucas, versículo 44. Lucas 24, versículo 44 dice, Lucas 24, versículo 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Esto es después de resucitado con los discípulos de Emaús, que se unió con ellos en el camino, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los primeros 5 libros, en los profetas, que empiezan desde Josué, y en los salmos, que son los salmos y los proverbios, y termina con los profetas, Malaquías, hermanos queridos. Entonces vamos a iniciar el estudio del 4º capítulo de Malaquías, donde dice, versículo 1, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Eterno de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Aquí francamente se está refiriendo Malaquías en este versículo a el día que vendrá, que anuncia el apóstol Pedro, que es el día que empieza o el día que continúa con los nuevos cielos y la nueva tierra, donde no les quedará ni raíz ni rama a los soberbios, a los que se rebelen contra Dios, hermanos queridos. Vamos a leerlo en la segunda epístola del apóstol Pedro. Nos está dando aquí una visión, Malaquías, que se prolonga hacia ese día que vemos descrito en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3. Dice así, en el capítulo 3, segunda epístola de Pedro, versículo 7, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora
están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, cuando termine el juicio del gran trono blanco, entonces ya el que no esté escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, como está escrito, lo pueden ver ustedes aquí en el libro del Apocalipsis, cuando Dios termina el juicio del gran trono blanco, que inicia con el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, empieza en el versículo 11 y dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, versículo 12, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea, Dios les va a dar el Espíritu Santo a esas personas para que tengan el poder de poner por obra lo que nosotros ahora tenemos que poner por obra, que está escrito en los libros que nos están siendo abiertos. Lo mismo va a ocurrir con ellos. Dios le dará el Espíritu que a nosotros nos ha dado para que tengamos el poder de poner por obra la palabra de Dios y vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios, que están en estos 70 libros, hermanos queridos, que debe ser nuestro alimento espiritual día tras día. O sea que tenemos un paralelo aquí muy interesante, hermanos, con eso. Y el libro de la vida fue abierto y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El miércoles estudiamos que el juicio comienza por la casa de Dios. Ahora, la iglesia del Dios viviente, estamos siendo juzgados por las cosas que están escritas en estos libros, que es la Biblia. Dios está examinando nuestra vida, Jesucristo, el supremo juez, justo y juez, examinando si ponemos por obra lo que está escrito con el poder del Espíritu que también nos ha dado. Lo mismo va a ser con esta gente en el juicio del gran trono blanco. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, así como lo estamos haciendo nosotros ahora. El juicio comienza con nosotros y va a terminar en el juicio del gran trono blanco, con los que aún no han sido juzgados. Versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Está hablando aquí de otra resurrección, porque en el versículo 12, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Ven ustedes? Y Dios los juzga. Y sin embargo, en el versículo 13, no es que Dios está repitiendo, está hablando de otra resurrección que viene, que es la tercera resurrección. La primera es cuando suena la séptima trompeta, en la cual resucitaremos si somos vencedores, si hemos perseverado hasta el fin, resucitaremos con cuerpos espirituales semejantes al de la gloria de Cristo mismo, nuestro hermano mayor, para poder ser uno con Él en el Espíritu, como la esposa del Cordero. Pero es la segunda resurrección en la que vemos aquí, en el capítulo 20, versículo 11, donde dice: vi un gran trono blanco después de los 1000 años y de la rebelión de Satanás, cuando es lanzado al fuego, al lago de fuego, ya empieza el juicio del gran trono blanco. El diablo ya no va a estar ahí, porque Dios le va a dar la oportunidad a la gente de que ya sufrió la vida bajo el influjo de Satanás. Ahora les va a dar la oportunidad de verdaderamente entender este camino y vivir las bendiciones que este camino nos da. Y entonces, hermanos queridos, esa es la segunda resurrección, que es una resurrección a vida física. Y dice en el versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, la Biblia les fue abierta, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea, Dios les da el Espíritu Santo después de que los juzga y les trae a colación sus pecados, pero Cristo les dice: yo vine para pagar por esos pecados. Lo único que necesitan es arrepentirse y poner por obra lo que está escrito en estos libros, lo mismo que está haciendo con nosotros ahora. Y les da el Espíritu Santo, y el libro de la vida fue abierto. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y luego habla de otra resurrección, aquella a la cual resucitan los que pecaron voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
tu palabra es verdad, o sea, los que Dios les abrió los libros y recibieron el Espíritu de Dios y gustaron las bendiciones del futuro reino de Dios en la fe, disfrutando de las fiestas, disfrutando de la enseñanza de la iglesia, y después de entender todo aquello, vuelven a vivir en pecado y pisotean la sangre de Cristo en la cual fueron santificados, hermanos. Esa gente no va a tener la oportunidad otra vez que van a tener los que resucitan aquí en la segunda resurrección. Esos llegan aquí en la tercera resurrección, hermanos, como dice, a los que únicamente les queda una expectación de fuego, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, lo cual estudiamos nosotros la vez pasada en el capítulo 10 del libro de los Hebreos. Mis queridos hermanos, vimos claramente cómo está escrito ahí lo que dice el apóstol Pablo: pero si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, después de que nos han sido abiertos los libros, como está ocurriendo ahora mismo, Dios está permitiendo eso por medio de este estudio, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, o sea, a todos los soberbios, como dice Malaquías, a los que no quieren someterse al amor de Dios, obedeciendo sus leyes. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea que empiezan a contristar el Espíritu por estar pecando continuamente otra vez. No estoy hablando de que no pequemos, todos volvemos a pecar, pero nos arrepentimos y volvemos otra vez a caminar por la senda estrecha. Pero Pablo nos advierte aquí en Efesios capítulo 4, dice en el versículo 30, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, para cuando suene esa séptima trompeta, si hemos conservado ese espíritu y hemos crecido en gracia y conocimiento, entonces por ese espíritu seremos resucitados, como lo dice en Romanos. Entonces, una vez más, en el versículo 13 del capítulo 20 del Apocalipsis está hablando de una tercera resurrección. Después de que en el 12 dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y empieza el juicio para los que nunca habían entendido este camino. Pero en el versículo 13 dice, después de que menciona a los primeros, que a los que salen en la segunda resurrección, menciona algo interesante aquí. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, o sea, el sepulcro, entregaron los muertos que había en ellos. Recuérdense que el rico de la parábola de Lázaro y el rico estaba en el Hades. Fue cuando resucitó, y resucitó a la tercera resurrección. Y la muerte y el Hades en ellos, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras, o sea, según lo que se les había revelado. Y esta gente dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, o sea, el que perdió el Espíritu Santo, no está en el libro de la vida y lo perdió por haber pecado voluntariamente pisoteando la sangre de Cristo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo que nos está hablando aquí Malaquías, hermanos, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Eterno de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Qué quiere decir eso? Que el espíritu que esa gente tiene, el espíritu en el hombre, porque el espíritu de Dios no lo tienen, lo tuvieron y lo perdieron. Ese espíritu, Jesucristo dijo que Él tenía el poder de destruir ese espíritu y convertirlo en nada. No les quedará ni raíz ni rama. Miren cómo Jesucristo lo anunció en el capítulo 10
del Evangelio de Mateo, mis queridos hermanos, para que veamos todo lo que está implicado en estas escrituras. En el capítulo 10 del libro de el Evangelio de Mateo, veamos lo que dice en el versículo 26. Mateo 10:26, ¿qué significa que no les dejará ni raíz ni rama? Quiere decir que ya no habrá resurrección. Está hablando de la tercera resurrección, que son los que serán juzgados ante el tribunal de Cristo por no haber producido fruto, por haber contristado el Espíritu hasta el punto en que el Espíritu salió de ellos y estando vivos ya estaban muertos, ya estaban destinados a la segunda muerte. Espero que me entiendan bien esto, hermanos. Capítulo 10 de Mateo, versículo 26. Dice, así que no los temáis, no debemos temer a los que nos persiguen, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, o sea, en el lago de fuego. Dios puede destruir el espíritu. Aquí el alma se refiere al espíritu. Entonces, hermanos queridos, de eso es de lo que nos está hablando aquí Malaquías. Está hablando, como dice el capítulo 4 de Malaquías, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Eterno de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, no quedará nada, o sea que no resucitarán, morirán la segunda muerte. Volvamos también, para que entendamos mejor esto, a la segunda epístola del apóstol Pedro, donde habla de esto. Recuerden que el día del Señor comienza con las trompetas, hermanos queridos, pero ese día se prolonga a lo largo del milenio y se sigue prolongando a lo largo del juicio del gran trono blanco y se sigue prolongando para penetrar en la eternidad con los nuevos cielos y la nueva tierra. Ese es verdaderamente lo que significa el día del Señor, como lo dice una vez más, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3 y versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, o sea, la misma palabra que creó, que los creó, porque Dios habló y existió. Miren todo eso, hermano, todo está perfectamente armonizado en esta palabra. Miren el Salmo 33, para que ustedes vean cómo fue que Dios creó. En el capítulo 33 del libro de los Salmos, que dice, capítulo 33, versículo 6, por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Los millones de constelaciones, millones de galaxias, hermanos, millones de estrellas, de planetas y de soles, miles de millones fueron hechos por el aliento de su boca, quiere decir aliento ruaj, por el espíritu de su boca. La materia salió del espíritu, de la energía inagotable, inextinguible que emana de Dios y que vemos que es como un río de agua viva que emana de su trono, y en el capítulo 7 de Daniel aparece como un río de fuego que emana del trono de Dios, el poder inagotable de nuestro Dios. Por eso dice 33:6, por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos. Salmos 33:6, y todo el ejército de ellos. Hermanos, como dice también el Proverbios, para la altura de los cielos no hay investigación. Ahora el ser humano a duras penas ha llegado a Marte, y Marte está aquí a la vuelta de la esquina, hermanos, comparados con la inmensidad del universo. Y Dios dice que para la altura de los cielos no hay medida, y hasta ahora no la han podido medir ni la van a poder medir, mis queridos hermanos. La grandeza de Dios es inescrutable
inimaginable, está más allá de nuestra capacidad de entender hasta dónde se extiende el universo, hermanos, y todo eso salió del poder de Dios cuando habló. Dice, por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento, por el espíritu de su boca. Él junta como montón las aguas del mar y pone en depósito los abismos. Tema al Eterno toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así fue como Dios creó, lo que los científicos ateos no logran entender. Ellos descubren las maravillas que hay y a veces es como si creyeran que ellos se las han inventado, cuando es algo que ya había sido puesto ahí por una inteligencia suprema, por un diseño maravilloso que no pueden negar la forma como funcionan las leyes del universo. Una vez más, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Eterno de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Estamos hablando de cuando termina el juicio del gran trono blanco con los que aparecen en la tercera resurrección, que solamente resucitan para recibir una sentencia de muerte eterna. Mis queridos hermanos, que Dios nos libre de eso. Una vez más, vuelvo a la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7, para ponerlos en contexto. Voy repitiendo estos conceptos para que los vayan asimilando, hermanos queridos, y tengan en mente la perspectiva asombrosa que Dios nos muestra en su palabra. Ahora estamos aquí, pero nos muestra la perspectiva de lo que se acerca, los 4 jinetes del Apocalipsis. Después siguen las señales de los cielos, después siguen las 7 trompetas, después siguen las 7 últimas plagas, las bodas del Cordero, luego la batalla final, cuando Cristo desciende sobre un caballo blanco y nosotros descendemos con él, luego cuando el diablo se encierra, luego cuando siguen 1000 años de reinado de Cristo, luego cuando el diablo es soltado, luego cuando el diablo es lanzado al lago de fuego y mueren todos los que se rebelaron por él, con él, después de 1000 años del reino de Cristo, y luego empieza el juicio del gran trono blanco con la segunda resurrección, y luego sigue la tercera resurrección, y luego sigue cuando ya termina esa tercera resurrección, es cuando los que no tenían el espíritu, que lo perdieron, van a ser destruidos en el fuego de la gehenna. O sea, cuando los cielos y la tierra que existen ahora serán reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y ve cómo todo concuerda, mis queridos hermanos. Y dice aquí el apóstol Pedro, versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si alguien se pierde es por su propia decisión y su propia voluntad, no por voluntad de Dios. Dios respeta el libre albedrío en los seres humanos y no quiere que ninguno se pierda, pero Dios no nos quita la facultad de escoger, hermanos queridos, la facultad de elegir. Él no quiere robots, quiere seres que elijan voluntariamente seguir su camino y someterse a su voluntad desde ahora y por la eternidad, para la plenitud de la gloria y del gozo perfectos que únicamente vienen con el orden que emana de Dios Padre, la cabeza de Jesucristo, que es cabeza de la iglesia, pero el Padre es cabeza de Jesucristo. Es la única forma, hermanos, no hay otro camino y el mundo lo tendrá que entender, quiera o no quiera, mis queridos hermanos. Muy bien, dice en versículo 9 de la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, aquí está hablando en un concepto del día del Señor, como les digo, que no solo empieza el día de trompetas, sí empieza con el día de trompeta, pero se prolonga hacia la eternidad. Como les dije, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán. Está hablando de la continuación de ese día, mis queridos hermanos,
al terminar el juicio del gran trono blanco, los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos, la materia salió del espíritu, y cuando se desintegre la materia como en una explosión atómica, nuclear, a escala universal, hermanos, eso va a ser algo absolutamente inimaginable. Cuando la materia se desintegre como materia y vuelva otra vez a la dimensión espiritual de la cual salió, donde se originó la materia por la palabra, por el Espíritu de Dios, hermanos. Esto es grandioso. Entonces, ¿qué ocurre? Dice que los cielos pasarán con grande estruendo. Los cielos, todo el universo, hermanos, empieza a desintegrarse nuclearmente, una explosión atómica nuclear a escala universal. De eso es lo que está hablando aquí. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Todos los elementos que constituyen la materia. Y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas, y ahí morirán todos los impíos y los soberbios, los que Dios no va a admitir en su reino, porque Él no va a querer otro diablo allá, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esta visión de lo que va a ser el futuro de la materia y de todo el mundo que nos rodea y el universo, hermanos, nos debe inspirar para andar en el temor de Dios día y noche, esperando, versículo 12, y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y entonces, ¿qué ocurrirá después de eso? Vamos a verlo en Apocalipsis, mis queridos hermanos, lo que ocurrirá después de eso. En el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, cuando termina el juicio del gran trono blanco con los que resucitan en la tercera resurrección, como ya se los expliqué, en el versículo 13 habla de esos últimos, y en el versículo 14 dice, y la muerte y el Hades, o sea, la muerte va a desaparecer para siempre, ya no va a haber muerte, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí es donde mueren los que rechazaron el Espíritu, los que no quisieron aceptar la salvación, y los que durante el juicio del gran trono blanco se hayan revelado también. Ahí van a estar juntos con los que resuciten después, habiéndose revelado en esta vida después de haber recibido el Espíritu Santo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el lago de fuego aquí no es otra cosa sino la desintegración del universo entero como materia para lo que ocurre en el versículo capítulo 21. ¿Qué pasa? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Es otra dimensión, donde la sustancia ya no va a ser materia, sino espíritu, hermanos. No podemos verdaderamente concebir eso, pero el mismo trono de Dios no está constituido de materia, está constituido de sustancia espiritual. Y sin embargo hay piedras preciosas y hay oro. La Nueva Jerusalén está constituida por sustancia espiritual y o sea que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay oro espiritual y es transparente, hermanos. Y hay piedras preciosas espirituales de las cuales las piedras preciosas físicas no son sino un pálido reflejo, por preciosas que sean. Versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esa va a ser la morada de la novia del Cordero, mis queridos hermanos. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. O sea, todos los que hayan sobrevivido, ese desintegrarse, esa desintegración de los elementos de los cielos y de la tierra, ya tiene que tener cuerpos espirituales para poder pasar por semejante filtro, mis queridos hermanos. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, pero ya son seres espirituales, hermanos. Y Él morará con ellos y estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos,
ya no habrá muerte. Ya vimos que la muerte fue lanzada al lago de fuego, o sea, fue consumida con los antiguos cielos y tierra que eran de materia, y luego quedan nuevos cielos y nueva tierra que son constituidos de substancia espiritual, de la cual misma salieron. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, hermanos. Esto es ciencia, esto es verdaderamente más allá de la física y la química, lo que los seres humanos alcanzan a entender como con un bastón. No alcanzan a ver la esencia de la materia, sino que por reacciones pueden reconocer cosas. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces todo eso está incluido en estas pocas palabras que hemos leído en el capítulo 4 del libro de Malaquías. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dicho el Eterno de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y fíjense que en Isaías también estaba anunciado eso. Miren, Isaías capítulo 51, mis queridos hermanos. Isaías capítulo 51, versículo 6. Isaías 51, versículo 6, para verificar y confirmar lo que les estoy diciendo también por la palabra de los profetas. Capítulo 51, versículo 6 de Isaías dice: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera parecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. O sea que los que pasen este filtro y este juicio vivirán para siempre, serán seres espirituales. Y fíjense que Dios lo repite también en el último capítulo de Isaías, en el capítulo 66, versículo 22. Capítulo 66, versículo 22, para confirmarles el cuadro que estoy tratando de pintarles a ustedes, hermanos, para que tengamos una visión amplia, clara, de lo que el mundo es y lo que va a dejar de ser y lo que va a ser. Capítulo 66, versículo 22, porque como los cielos nuevos, Isaías 66, 22, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Eterno, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Ahí está, hermanos míos. Y aún hay más. Les voy a leer del Salmo 102. Sin embargo, ese salmo está citado en la epístola a los Hebreos, para que vean, hermanos queridos, la cosa tan asombrosa que Dios revela en su palabra, un poquito aquí y un poquito allá. Veamos la epístola a los Hebreos en el capítulo, vamos a ver si encuentro esto, dice, aquí está, sí, aquí está, en el capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo está citando el Salmo 102, versículos 25 al 27. Vamos a leerlo aquí. Salmo 102, versículos 25 al 27. El apóstol Pablo los cita aquí. Ahora, recuerden que los salmos fueron escritos en hebreo, y lo que Pablo está escribiendo aquí está en griego, que es una traducción de lo que dice en este salmo. Salmo 102, versículos 25 al 27. Veamos lo que dice Pablo en la epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículo 10. 1:10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Esto ya lo deben de tener claro. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Ajá, está hablando de que habrá nuevos cielos y nueva tierra. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás. Ahora miren esto. Y serán mudados. O sea que la materia será mudada en espíritu. Y la palabra mudados, pónganme bien atención a esto, hermanos, como un vestido
los envolverás y serán mudados. Esta palabra en griego es alazo, que es la misma palabra que aparece en 1 Corintios 15 para decir que nuestro cuerpo material será transformado en cuerpo espiritual. Miren ustedes, hermanos, la maravilla de esto. He aquí os digo un misterio. Capítulo 15, versículo 51. Capítulo 15 de 1 Corintios, capítulo 15, 1 Corintios, versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados de materia a espíritu, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es alazo, el mismo verbo que Pablo emplea aquí para describir que los cielos y la tierra envejecerán y serán transformados en sustancia espiritual, de donde salieron en su origen mismo. Esta es como la teoría de la relatividad en una dimensión espiritual, hermanos. Que la energía, al fin y al cabo, la materia, la masa, por velocidad de la luz al cuadrado, es energía, mis queridos hermanos, y el Espíritu de Dios es energía. Y esa energía Dios la transformó en materia, y esa materia va a ser transformada al aso, así como nuestros cuerpos, la tierra y los cielos serán de sustancia espiritual. ¿Qué les parece, hermanos queridos, esa perspectiva? Dice, ellos perecerán, 1:11 de Hebreos, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, transformados al aso, igual que el cuerpo nuestro será transformado de materia a espíritu. Ahora, claro que estos seguirán siendo cielos y tierra. No van a ser seres vivos, pero van a ser de una sustancia que va a permanecer para siempre. Nuevos cielos y nueva tierra. Porque dice aquí, serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Qué tal, hermanos? Eso es todo lo que está contenido, no todo, pero para que vean todo lo que está contenido en un versículo de Malaquías, capítulo 4, repito, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, estoy leyendo Malaquías 4:1, serán estopa. O sea, todo lo que es materia no va a resistir ese fuego. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Eterno de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, o sea que destruirá no solo la materia en ellos, sino el espíritu que les quede, el espíritu humano, dejará de existir. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Eso nos está hablando ya del retorno de Cristo. Y aquí únicamente en 2 partes en la Biblia a Jesucristo se le llama el sol de justicia. Ahora nosotros no adoramos el sol, adoramos al que creó el sol, cuya gloria y poder es superior a millones de soles, mis queridos hermanos. No se puede medir. Pero como una expresión hermosa dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. O sea, el retorno de Cristo Él va a retornar como el sol, brillante y poderoso, lo veremos cuando seamos transformados, y dice, y en sus alas traerá salvación. Miren el Salmo 84, donde a Jesucristo también, a Dios se refiere el salmista inspirado por Dios como un sol. Capítulo 84 del libro de los Salmos, mis queridos hermanos. Capítulo 84 del libro de los Salmos, dice aquí, versículo 11, capítulo 84 del libro de los Salmos, versículo 11, porque sol y escudo
es el eterno Dios. Gracia y gloria dará el Eterno, no quitará el bien de los que andan en integridad. Ahora hay otra referencia a Jesucristo como un sol, pero con otra expresión que encontramos para que quede confirmado esto, el retorno de Cristo y su gloria, como lo vieron los apóstoles Pedro, Juan y Jacobo o Santiago, el hermano de Juan, en el monte, cuando se transfiguró, brilló su rostro como el sol. En el capítulo 22 del libro del Apocalipsis, Jesucristo se declara a sí mismo con estas palabras. Dice, capítulo 22 del libro del Apocalipsis. Ya lo voy a encontrar. Versículo 16. Capítulo 22, versículo 16 del libro del Apocalipsis. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué ocurre cuando la aurora nos anuncia el principio de un nuevo día? Está anunciando la salida del sol. A eso se refiere aquí. Él está simbolizado por la estrella de la mañana. El sol es una estrella. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Ahí vemos entonces esto a lo cual se refiere el capítulo 4 de Malaquías, versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. O sea, lo veremos cuando suene la séptima trompeta. Y en sus alas traerá salvación, nos transformará cuando suene esa trompeta en un abrir y cerrar de ojos. La salvación es esa transformación de nuestro cuerpo material. Los que ya murieron se levantan con un cuerpo espiritual y los que estemos vivos, si Dios nos permite estar vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y tendremos un cuerpo semejante al de la gloria de Dios, tal como está descrito en el libro de Filipenses, mis queridos hermanos, capítulo 3. Les pido que vayan allá para que vayamos avanzando aquí paso a paso y ver todo lo que está escrito en el contenido que tienen estas palabras de Malaquías. En el capítulo 3, versículo 20 de Filipenses 3, 20, apunten estas cosas, hermanos, para que meditemos en ellas y entendamos la grandeza de la salvación que Dios nos ofrece. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Esto es 3:20 de Filipenses, de donde también esperamos al Salvador, o sea, que vendrá como el sol de justicia, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, hasta el punto que va a transformar toda la materia otra vez en sustancia espiritual, mis queridos hermanos. Capítulo 4, versículo 2 de Malaquías. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. O sea, lo veremos venir con su rostro radiante, como el sol en toda su fuerza, y en sus alas traerá salvación. Es esa transformación instantánea de nuestro cuerpo, si estamos vivos, y la resurrección de los que han muerto en el Señor. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Los que hemos vivido en el campo, en las fincas, en una hacienda de ganado, saben que los terneros los encierran para que no les saquen toda la leche a las vacas, hermanos. Y cuando sueltan las vacas y les han dejado algo de leche a los pobres terneros, se abre el corral y salen dando saltos, hermanos, brincando de alegría, de libertad, y van a buscar a sus mamás, vacas, que les van a dar esa leche que les fue reservada. Y Dios lo compara aquí, y
Es maravilloso ver. A mí me tocaba abrir la puerta a los terneros y salen, pero en tropel, hermano, saltando, dando brincos, y van a buscar a sus mamás. Y dice, saltaréis como becerros de la manada. Cuando seamos libertados de este cuerpo, hermanos, o libertados de la muerte, los que ya murieron, subiendo, siendo guiados por los ángeles hacia Cristo, hermanos, iremos como dando saltos de alegría, de entusiasmo, de la liberación más maravillosa jamás experimentada en la historia humana. Versículo 3, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Ahora, aquí es interesante, se refiere a los malos que van a ser destruidos con las 7 trompetas. Los primeros versículos se refieren allá a lo que va a ocurrir mucho después, 1000 años después, 1100 años después. Y aquí nos trae a colación lo que va a ocurrir cuando resucitemos, que los malos van a ser como ceniza, porque sabemos que habrán pasado las 7 trompetas y las 7, todavía no han pasado las 7 últimas plagas, pero las 7 trompetas, y entre ellas hasta la 6ª, que es una guerra nuclear, que en una hora va a morir 1/3 parte de lo que queda de la humanidad, además de todos los que habrán muerto por los 4 jinetes del Apocalipsis y las primeras 5 trompetas, mis queridos hermanos. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Entonces aquí todo esto al principio se refiere a esa transformación última que nos abre la puerta a la dimensión de la eternidad, y aquí un poco más abajo se refiere a lo que va a ocurrir al retorno de Jesucristo, mis queridos hermanos, cuando empezaremos a reinar con Él. Versículo 4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Entonces ya viene ahora a hablarnos a nosotros ahora. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesucristo? Veamos el libro que le sigue a Malaquías, capítulo 5 y versículo 17. Veamos las palabras de Jesucristo. Capítulo 5, versículo 17. Este es el mensajero del nuevo pacto que también Malaquías anunció aquí. En el capítulo 3 de Malaquías dice, perdonen que interrumpa, manténgame ahí, Mateo 5, 17, pero veamos lo que dice aquí. En el capítulo 3 de Malaquías, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Este es Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, este es Jesucristo, el ángel del pacto, o sea, el mensajero del nuevo pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Y el nuevo pacto no consiste en que Él viene a abolir la ley de Moisés, viene a darle una dimensión más profunda, viene a magnificar la ley. Es lo que el llamado mundo cristiano protestante está totalmente engañado y no encuentran y no entienden, hermanos, que Cristo no vino a abolir la ley. Él mismo lo dijo, no penséis, Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar o abolir la ley o los profetas. Vemos como Malaquías, ¿cómo lo pudo haber abolido cuando ahí estaba contenido ese futuro glorioso que nos espera? ¿Cómo iba a abolir las profecías de todos los que están escritas en todos los profetas, hermanos? Los 12 profetas menores y los 4 mayores que son, y luego los primeros profetas que empiezan desde el libro de Josué, hermano. Todo tenía que tener un cumplimiento y Cristo no vino a abolir, vino a darle una dimensión mayor, vino a magnificar la ley. La ley, los 10 mandamientos estaban escritos en tablas de piedra. Él viene en el nuevo pacto para escribirlos en tablas de carne del corazón y en la mente nuestra, hermanos, para que ya una persona para adulterar no tiene que ir a cometer el acto físico del adulterio, sino con solo codiciar a una mujer en su corazón. Ya adulteró con ella. Ese es el nuevo pacto. ¿Qué tiene eso que ver con que fueron anulados? Ese es el engaño satánico sobre la inmensa mayoría del llamado cristianismo, mis queridos hermanos. No penséis que he venido para abrogar o abolir la ley de los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. O sea, para darnos un ejemplo
y para enseñarnos cómo es que la debemos obedecer, no que Él ya la obedeció por nosotros, como también dicen, engañados por Satanás. La mayoría del llamado cristianismo, totalmente equivocado. Cristo dice, no vine a abolir, sino a dar cumplimiento, a magnificar la ley, a darle un significado mucho más profundo. Ya con el hecho de odiar a alguien, ya hemos cometido el pecado del asesinato, mis queridos hermanos. O sea que es mucho el engaño. Por eso dice Malaquías una vez más, acordaos de la ley de Moisés, porque no está abolida. Cristo vino a darle una mayor dimensión, una dimensión espiritual, a magnificar esa ley. No penséis, 5:17, que he venido para abolir la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, y ya sabemos que van a pasar, como lo acabamos de estudiar, hasta que pasen el cielo y la tierra. Sin embargo, la palabra de Dios también dice que su ley es eterna, en el Salmo 111. El cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. No quiere decir que va a quedar abolida, sino que va a quedar cumplida y la van a tener que aprender todos los que van a ser juzgados por Dios hasta que pasen los cielos y la tierra y permanezca esa ley por la eternidad. Como dice el Salmo 111, tu ley es eterna, no que la ley de Dios vaya a ser abolida, sino que la van a tener que cumplir todos los que entren en el reino de los cielos. Miren ustedes el Salmo 111, mis queridos hermanos, y véanlo ahí, como está escrito. Dice, las obras de sus manos, 111, versículo 7, 111 de los Salmos, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. ¿Qué tal, hermanos? O sea que Dios le va a dar cumplimiento. Y hasta que pasen el cielo y la tierra, el que quiere entrar en el reino de los cielos tiene que aprender a obedecer la ley, como Cristo nos vino a revelar en esa dimensión espiritual, obedeciéndola, llevando cautivo cada pensamiento a la obediencia a Cristo, mis queridos hermanos. Versículo 19 del capítulo 5 de Mateo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea que cuando él dice, primero pasarán el cielo y la tierra, quiere decir que todos los que quieran entrar en el reino de los cielos, hasta que pasen el cielo y la tierra y lleguen los nuevos cielos y la nueva tierra, tienen que haber aprendido a guardar la ley de Dios en la dimensión espiritual profunda que Cristo le vino a dar para poder ser parte de ese reino y el estar seguro que no va a surgir otro demonio, otro Satanás en ese cielo, porque todos habremos sido probados y habremos sido fieles hasta el fin, mis queridos hermanos. Porque os digo que si vuestra, versículo 20, os digo que si vuestra justicia, ¿qué es justicia? Todos tus mandamientos son justicia. Os digo que si vuestra, se puede traducir, os digo que si vuestra obediencia a los mandamientos, es lo que eso significa, vuestra justicia. Si todos los mandamientos son justicia, ¿de qué está hablando? Os digo que si vuestra obediencia a los mandamientos no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí lo tienen, mis queridos hermanos, toda la riqueza que está en estos versículos aquí de Malaquías. Una vez más, Malaquías 4:2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán como ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe. Ha dicho el Eterno de los ejércitos cuando suene la séptima trompeta. Versículo 4, acordaos de la ley de Moisés. O sea, si queremos entrar en el reino de los cielos, tenemos que acordarnos de esa ley. Esa ley no perdona los pecados. Lo que perdona los pecados es la sangre de Cristo. Pero esta ley magnificada hay que obedecerla para poder entrar en el reino de los cielos. Él mismo lo acaba de decir. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que el mundo protestante y todo el mundo llamado cristiano está totalmente engañado, hermanos, por Satanás el diablo. Aquí yo os envío, entonces por eso es necesario acordarnos de la ley de Moisés. Y luego dice, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y hoy en día, ordenanzas son los
son los juicios y las leyes son los estatutos. Las ordenanzas, perdón, son los estatutos y las leyes son los juicios. ¿Y esos estatutos cuáles son? No solo que hay que guardar el sábado, pero hay que guardar las fiestas de Dios, las 7 fiestas de Dios. Y ahora nos estamos preparando para guardar la Pascua y los panes sin levadura. O sea que no fueron abolidos. ¿Y están dónde? En la ley de Moisés, pero adquieren una dimensión superior, porque ahora entendemos lo que significa la levadura. Y tenemos que sacarla de nosotros, hermanos, el pecado, sacarlo desde la médula de nuestro ser y llenarnos de Cristo, que es el pan sin levadura. Ahora entendemos esa dimensión, por eso no fue abolido. Vino a darle un cumplimiento que nosotros tenemos que darle en nuestra propia vida para poder entrar en el reino de los cielos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Ahí lo tienen bien claro, hermanos. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Eterno grande y terrible. O sea que viene un tercer Elías, hermanos. El primero fue el que aparece en el capítulo 17 del libro de los Reyes. No vamos a ir allá, pero dice Elías Tisbita. Aparece de repente, hermanos. Y da una profecía de que va a haber sequía por 3 años y medio y se cumple esa profecía. Y dice, así habla el Eterno, en cuya presencia estoy. Así como nosotros debemos estar como los panes de la proposición en la presencia de Dios. Elías estaba en la presencia de Dios y habló con esa autoridad. Y no hubo lluvia ni rocío por 3 años y 6 meses, como lo afirma la palabra de Dios. He aquí yo os envío el profeta Elías. O sea, el segundo Elías fue, ¿quién? Juan el Bautista. A Juan el Bautista le preguntaron que si era el Elías, pero él dijo que no. Sin embargo, Jesucristo, que es la autoridad suprema, él dijo que no era Elías porque de hecho él era una persona distinta al Elías, el Tisbita, que estaba escrito en el libro de los Reyes. Él no era el mismo, pero venía vestido con una túnica de pelo de camello y un cinturón de cuero, tal como se vestía Elías, porque habría de venir otro Elías a anunciar al Mesías, que habrá de venir en su primera venida a morir por nuestros pecados. Pero antes de que venga el Mesías glorioso, ya no a pagar por los pecados, sino a establecer un reino mundial, habrá otro Elías, mis queridos hermanos, que lo anunciará durante 3 años y medio con gran poder. Entonces, esto es lo que está diciendo aquí. Jesucristo declaró que Juan el Bautista era el Elías que iba a venir, aquí en el capítulo 11 de Mateo. Fíjese lo que dice Jesucristo. Dice, y si queréis recibirlo, aquí, 11:14 de Mateo 11:14. Dice, y si queréis recibirlo, él, o sea, está hablando de Juan el Bautista, es aquel Elías que había de venir. O sea que era el segundo Elías. Jesucristo lo declara así. Y en el capítulo 17 de Mateo nos da a entender que aún habría de venir otro Elías antes de su segunda venida. Así como hubo un Elías antes de su primera venida, que fue Juan el Bautista, habría de venir otro Elías que va a ser uno de los 2 testigos, como lo tenemos entendido, que es interesante que menciona a Moisés y a Elías. Y vamos a ver que los 2 testigos van a hacer obras que caracterizaron a Moisés y a Elías. Entonces dice en el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, capítulo 17 del Evangelio de Mateo, versículo 9, después de la transfiguración, capítulo 17, versículo 9, bajaban del monte Jesucristo con Pedro, Juan y Santiago, o Jacobo, como le dicen aquí. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces los discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Claro, los escribas conocían lo que decía Malaquías, mis queridos hermanos, pero no entendían las 2 Elías que aún faltaban. El primero, ya les dije, Elías Tisbita, el que volvió el corazón del pueblo a Dios, y luego había de venir otro que es Juan el Bautista, que habría de volver el corazón del pueblo a Dios para que estuvieran preparados, al menos los que escucharon su mensaje, para la venida de Cristo. Y prácticamente todos los discípulos,
Los 12 discípulos de Jesucristo eran discípulos de Juan. Ya Juan los había preparado. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas? Estoy leyendo Mateo 17:10, que es necesario que Elías venga primero. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Habló en el futuro. O sea que había de venir otro, el tercer Elías, que anuncia Malaquías antes que venga el día grande y terrible del Eterno, o sea, antes que empiecen a sonar las 7 trompetas, va a aparecer otro Elías, mis queridos hermanos. Pero el versículo 12 dice, mas os digo que Elías ya vino, ahora está refiriendo a Juan. Pero aquí habla en futuro. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará. Aquí Juan el Bautista ya había muerto. Está hablando de otro Elías que iba a venir. Y luego dice, mas os digo que Elías ya vino, Juan el Bautista. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista, pero mencionó otro, que es el que menciona Malaquías aquí, mis queridos hermanos. Malaquías menciona al segundo Elías en el capítulo 3, como lo estudiamos. Capítulo 3, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Este es el segundo Elías. Y luego, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, Jesucristo, su primera venida, a quien vosotros buscáis. El mensajero, o sea, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Y ahí menciona, entonces, aquí envío mi mensajero, ese es el segundo Elías, y aquí en el capítulo 4 aparece el tercer Elías. Capítulo 4, versículo 5 del libro de Malaquías. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Eterno grande y terrible. O sea que antes que empiecen francamente, el día grande y terrible del Eterno empieza faltando un año para el retorno de Cristo. Pero antes, es 3 años y medio antes, porque el libro del Apocalipsis nos dice que los 2 testigos van a profetizar por 3 años y medio antes del retorno de Cristo. Entonces ese antes aquí se refiere a el principio antes de que empiecen las señales celestes y empiecen los 3 años y medio en los cuales la bestia va a reinar sobre gran parte del mundo, mis queridos amigos, y va a estar en Jerusalén 42 meses. Antes de que la bestia empiece eso, tal vez unos días antes, 3 días y medio antes, de hecho tenemos el dato exacto, hermanos, van a aparecer los 2 testigos representantes en cierta forma por estos 2 personajes que son Moisés y Elías. Capítulo 4, versículo 5, aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Eterno, grande y terrible, o sea, antes que empiecen los 3 años y medio, vendrá el profeta Elías. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esto tiene varios significados. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Aquí está hablando, al fin y al cabo, ¿quién es el Padre Supremo? Es Dios el Padre. Y Jesucristo también es Padre en cierta forma, porque en el capítulo 9 de Isaías le llama Padre Eterno a Jesucristo, y yo les he explicado que significa Padre de una era eterna, no que Él esté desempeñando la función del Padre, el que nos engendra, el Supremo que es superior a Él, que Jesucristo dijo, el Padre es mayor que yo, sino que es interesante que los 2 en cierta forma son padres. Ustedes leen aquí en Isaías, capítulo 9, hermanos queridos, ya vamos a terminar, pero estas son cosas tremendas. Yo no les había explicado esto antes en tanto detalle, pero son cosas para meditar en ellas, hermanos, grandiosas, que nos ponen en un contexto de visión eterna, hermanos. En el capítulo 9 de Isaías dice,
Porque un niño, en el versículo 6, 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando de Jesucristo, y le dice Padre eterno, porque esto significa Padre de una nueva era. Él es el que va a dar inicio al reinado de Dios sobre la tierra, hermanos queridos, a ese reinado milenial. Entonces, en el capítulo 32 de Deuteronomio también aparece Jesucristo como Padre. Veamos que esto tiene varias aplicaciones. Esto no es la única. Pero fíjense en el capítulo 32 del libro del Deuteronomio, hablando de la ingratitud del pueblo de Israel, dice 32:5, la corrupción no es suya, está hablando de Dios, de sus hijos es la mancha. O sea, Dios cumplió lo que había prometido, ellos no cumplieron el pacto. Generación torcida y perversa, así pagáis al Eterno, pueblo loco e ignorante. Aquí está hablando Moisés al pueblo después de los 40 años, cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Y Dios les dijo, escribe este cántico porque ellos van a volver a hacer lo mismo. Dice, así pagáis al Eterno, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Recuerden que Jesucristo fue el que, por medio de Él, el Padre hizo todas las cosas. Fue el que hizo a Adán, que lo creó a Adán, fue Jesucristo. Él fue el que lo creó. Y Él fue el que se manifestó a Moisés. Y también le dice, el Padre que te creó. O sea que también Jesucristo tiene título de Padre, aunque no en el mismo sentido de nuestro Padre eterno, que es mayor que Jesucristo, hermanos, como Él mismo lo declaró. Cosas interesantes, hermanos. Y también significa que volver el corazón de los padres a los hijos, la gente que sobreviva durante la gran tribulación y nosotros, si Dios nos permite estar en el lugar de refugio, vamos a estar enterados de lo que van a estar predicando los testigos, hermanos. Y también el volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos tiene que ver con que los padres cumplan la labor de enseñar a sus hijos, esa última generación, hermanos, el camino de Dios, que muchos han descuidado, hermanos. Entonces, esto tiene varias aplicaciones, hermanos. Es maravilloso este libro aquí, en cada versículo, lo que dice aquí. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Eterno grande y terrible. Y miren un momento aquí en el capítulo 11 de Apocalipsis cómo va a ser la función de estos testigos. Y es interesante que aquí él menciona a Moisés. Acordaos de la ley de Moisés en el versículo 4 y en el versículo 5, he aquí yo os envío el profeta Elías. Este es el que Cristo dijo bajando del monte, Elías vendrá y restaurará todas las cosas. O sea que los que sobrevivan la gran tribulación o los que mueran durante esa gran tribulación se habrán arrepentido por la predicación de los dos testigos, los que mueran que sean de la iglesia y que no fueron protegidos, y tal vez y los que sobrevivan también se habrán arrepentido, y los que están en lugar de refugio tienen que perseverar hasta el fin también. Miren el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Dice en el versículo 3, aquí vemos que empieza el reinado de la bestia cuando se toma a Jerusalén por 42 meses. Capítulo 11, versículo 1 del libro del Apocalipsis. Todo está perfectamente sincronizado, hermanos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. El templo de Dios somos nosotros, hermanos queridos. Eso lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6. Fíjese y verá. También habrá probablemente un templo físico, pero aquí podemos entender las cosas en su dimensión espiritual. En el 2 Corintios capítulo 6, miren lo que dice, hermanos queridos, dejando que la misma Biblia se interprete a sí misma. Dice capítulo 2 Corintios, capítulo 6, versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea que estamos respetando la interpretación que la Biblia da.
Puede que se refiera también a un templo físico, pero refiere a que Dios va a medir. Medir es juzgar. Dios está juzgando a la iglesia ahora, hermanos. Y dice, capítulo 11 de Apocalipsis, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Como dice, con la medida que midiereis seréis medidos. O sea que Dios nos está juzgando, nos está midiendo, a ver si damos la medida, hermanos. Levántate y mide el templo de Dios. Y una de las pruebas grandes es que va a haber 3 años y medio de gran tribulación en que Dios va a medir a los que están tibios, que no están ni fríos ni calientes, para que den la medida. Y el altar y a los que adoran en él. El altar es lo que estamos recibiendo ahora. Ustedes están recibiendo alimento físico, alimento espiritual, hermanos, del altar, que es la predicación en que se entrega el alimento espiritual al pueblo de Dios. Y el altar y los que adoran en él, a todos nosotros. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Esto quiere decir que con los gentiles todavía no ha empezado el juicio de Dios. Empieza con el templo de Dios. Mire que todo concuerda, hermanos, con lo que le hemos estado explicando. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. O sea, los gentiles, o sea, el imperio romano, su séptima restauración, romano germánico, porque la bestia seguramente va a ser un alemán, porque es el rey de Asiria, y Asiria es Alemania, como dicen en Isaías capítulo 10. Como digo, está todo ramificado por todos lados, hermanos. Y luego dice el versículo 3, y daré a mis 2 testigos. O sea, aquí dice, van a estar 42 meses. Antes que empiecen los 42 meses, 3 días y medio, dice, daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. O sea, en una actitud de humildad, sabiendo que el poder que ellos van a recibir, y hay mucha gente que quiere ser los 2 testigos, porque es por el orgullo humano que quiere pensar en que voy a recibir tal poder que el mundo entero va a estar asombrado. Sin embargo, estos seres se caracterizan por la humildad, hermanos queridos, como Jesucristo. Por eso Dios le dio el poder que tenía. Dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Estos testigos, dice, son mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, o sea, 3 años y medio, vestidos de cilicio, o sea, humillados ante Dios. Estos testigos son los 2 olivos que estudiamos en el capítulo 4 de Zacarías y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra, como dijo también Elías, el Dios en cuya presencia estoy. Si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Es interesante que hay gente que cree que los 2 testigos van a hacer caer fuego del cielo a la tierra, porque Elías hizo eso. Ustedes lo ven en el segundo libro de los Reyes. Elías hizo caer fuego del cielo a la tierra varias veces y consumió a la tropa que habían mandado para arrestarlo. Sin embargo, Dios va a permitir que el falso profeta sea el que haga caer fuego del cielo a la tierra para engañar al mundo, para que lo confundan con Elías. Va a ser un falso Elías, por eso se llama el falso profeta. Entonces dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. O sea, ellos van a poder decirle al mundo lo que le tienen que decir al mundo, sin ambajes, hermanos queridos, porque Dios los va a proteger. Claro que va a permitir que mueran 3 años y medio antes de que suene la 7ª trompeta, pero dice, sale fuego de la boca de ellos y los devora. O sea, ellos no van a hacer caer fuego del cielo a la tierra. Eso lo va a hacer el falso profeta, el falso Elías. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. O sea, si les va a disparar, seguro les va a salir el tiro por la culata, como decimos, hermanos. Entonces, estos tienen poder para cerrar el cielo, eso sí lo hizo Elías. 3 años y medio, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién hizo eso? Dios por medio de Moisés. Entonces, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. O sea, ellos son los que van a anunciar las plagas de las 7 trompetas, así como Moisés anunció las plagas con Aarón, que estaba con él a Faraón y a la tierra de Egipto, hermanos. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará.
y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Está hablando de Jerusalén. Allá fue crucificado nuestro Señor. Eso aclara perfectamente lo que dice. Y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. O sea, todo el mundo que quede vivo los va a ver y no permitirán que sean sepultados. Dios lo hace con un propósito, para que todos sean testigos de la resurrección, mis queridos hermanos. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. O sea, la gente no se habrá arrepentido a pesar de las 7 trompetas, hermanos queridos. Porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra con las plagas. Ellos las anunciaron como Moisés y Aarón. Aquí son Moisés y Elías. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. O sea, están testigos de la resurrección, hermanos. Y oyeron una gran voz del cielo, esta es la 7ª trompeta, que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, como vamos a subir nosotros, con ellos. Y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Tal vez les sirvió el haber visto la resurrección de los 2 testigos que todos sabían que estaban muertos. El segundo ay pasó y aquí viene el tercer ay. El 7º ángel tocó la trompeta. O sea, todo esto es simultáneo. Dios no lo puede poner al mismo tiempo, pero dice claramente el 7º ángel tocó la trompeta y es cuando ocurre la resurrección y nosotros resucitaremos seguramente al mismo tiempo con los 2 testigos, mis queridos hermanos. Entonces, ahí vemos, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Recuerden, cuando la infancia se pervierte es cuando llega al colmo la maldad. Tiene que haber alguien todavía obedeciendo a Dios para que Dios no destruya toda la tierra, como ocurrió antes del diluvio, mis queridos hermanos, como ocurrió en Sodoma y Gomorra. Y como Dios no destruyó a Nínive porque aún había niños que eran inocentes y no distinguía la mano derecha de la izquierda, no se habían pervertido todavía. Y así Dios no va a destruir toda la tierra por amor a los elegidos, porque aún habrá gente viva en carne y hueso que estará obedeciendo a Dios, los que están en el lugar de refugio y los que hayan sobrevivido sin estar en el lugar de refugio los 3 años y medio de la peor persecución, hermanos. Pero todo esto anuncia tiempos gloriosos. Con esto, hermanos, hemos concluido el libro de Malaquías. Que Dios los bendiga, que tengan un feliz sábado.